Nuevamente haciendo la comparación del siglo. Alquile pues balcón porque esto se va a poner bueno. Vamos a comparar la JBL EU1 Compact con la Bose S1 Pro. En la parte física todas dos tienen un asa de transporte. Esta por debajo tiene un caucho que la hace un poco más agradable al tacto, y esta un plástico que parece casi metálico, muy sólido. La calidad de la construcción, como podemos mostrar esta cara, es correcto. La JBL EU1 Compact tiene muchas más perillas. Tenemos aquí unos indicadores muy importantes, como es el del nivel de batería, botón para escoger el canal, aquí para que usted escoja micrófono o línea. Otra cosa que es indispensable por si usted de pronto desea utilizar un micrófono para un live session o irse por ahí al bosque a cantar con un micrófono de condensador, presiona este botón Phantom Power con el fin de que usted tenga el sonido que necesita para el micrófono. Acá en la parte inferior tenemos entonces que está el botón Music Ducting, que quiere decir que usted cuando está hablando el nivel de la música disminuye automáticamente como si fuera una mezcla de presentación. ¿En qué se diferencia con la Bose S1 Pro? En que estas están iluminadas en verde en un color muy bonito. Tiene 4 canales, 2 de entrada de micrófono, 1 de línea con alta impedancia, 1 de 3.5 milímetros para entrada auxiliar, que es el mismo con Bluetooth, una salida para otro equipo, otra señal o donde usted la quiera mandar, y salida de audífonos. 2 puertos USB para que usted pueda cargar fácilmente sus dispositivos móviles y cable de energía. Tenemos el botón de power. Que no me gusta de este modelo, que el botón no es fácil para prender y apagar, hay que hacerle varias veces para que este funcione correctamente. Tenemos que esta nos ofrece la facilidad de un switch de encendido y apagado, muy chévere, muy chévere, muy chévere, en el cual tiene 3 posiciones para que usted escoja como energía eléctrica o energía provista de la batería. Bueno, ¿qué más? Por la parte de atrás, la JBL EU1 Compact Pro tiene un puerto de que aquí se encuentra la batería intercambiable. Es muy interesante esta chapeta, la giramos, ¿cierto? Esto es como un destornillador y podemos quitar la tapa para la batería, que aquí está, la podemos extraer, tiene como unas pestañas para poderlo hacer. Y estas baterías también las venden para que usted tenga disponible en caso de que las necesite intercambiar. Usted las puede cambiar bajo pedido. Si usted vive en Estados Unidos lo puede hacer fácilmente. En los países de Latinoamérica no está tan fácil conseguir esto. Tenemos que ambas utilizan cable de energía para conectarse. Y en la parte de abajo observamos que tiene un puerto para el trípode. En este es muy bien pensado porque, por ejemplo, si el trípode lo vamos a colocar por acá, inmediatamente la forma en que está diseñado nos permite que fácilmente lo coloquemos en el hueco y acertemos. Y mire a qué bonita posición. Ve aquí, por ejemplo, donde yo estoy parado, acorde a esa posición yo puedo escuchar maravillosamente bien porque todo el sonido me va a llegar directamente a los oídos. El JBL está muy bien diseñado, está muy bonito. Pero bueno, gracias al peso usted lo puede ubicar con facilidad, pero no tanta como en este Bose. Y la batería del Bose se encuentra aquí en la parte inferior. Permítame otra vez lo mostramos. Y la quitamos con estos tornillos y hacemos el intercambio. La batería es un poco más grande que en el de JBL. Eso, pues mire qué bonito se muestra el logo. Bueno, en cuanto a la aplicación, la JBL trae una aplicación mucho más avanzada en la cual usted puede ecualizar cada canal a su gusto. Puede colocarle 3 efectos: reverb, retardo, chorus, a la medida que usted lo necesite. Puede ecualizar cualquiera de los 3 canales a su gusto, a su acomodo, con el ecualizador paramétrico que trae. La Bose es mucho más sencilla y ya de hecho por sí misma suena bastante bien.
En cuanto al sonido, hicimos la comparación. No voy a hacer pruebas de sonido debido pues a que, porque ya he visto que la estadística de mi canal no funciona bien. La JBL EON One Compact Pro tiene un SPL máximo de 112 decibeles y la Bose S1 Pro de 109 decibeles. Estos 3 decibeles se ven reflejados en una buena potencia, pero este suena mucho más acorde a nuestro oído y a nuestro gusto musical de todos los seres humanos, que es buenos graves y buenos agudos. Este JBL suena plano. Ya hice mediciones en Smart y la respuesta de frecuencia es plana y la fase también es plana. Si quieren, observen acá. Dos cosas que me llaman fuertemente la atención. La primera, la fase que tiene esta cabina es increíble. Solamente se ve en su hermano mayor, el SRX. Entonces tiene filtros FIR para que de pronto, si JBL está viendo eso, coloque eso en su publicidad. Tiene filtros FIR para una fase totalmente plana, lo que hace que el sonido sea increíble y muy bien definido. La respuesta de frecuencia es básicamente plana. Aquí se observa un pico, ya le voy a mostrar en qué frecuencia, en 15.87 kHz. Muy interesante todo lo que se observa allá. Si deseas ampliar más información, haz clic en la pestaña que va a salir en la parte superior, donde usted podrá ver con más detalle este altavoz, o si deseas ver cómo adquirir este S1 Pro. El Bose S1 Pro tiene 3 altavoces de medios y altos iguales a los del F1, de 2 pulgadas y un cuarto, en forma de arreglo lineal articulado, así como el L1 Compact, y un altavoz de graves de 6 pulgadas. Por su parte, el JBL EON One Compact tiene un altavoz de 8 pulgadas con un agudo de 1 pulgada con una apertura de 100 grados en horizontal y 60 en vertical. El JBL pesa 8 kilos y el Bose pesa 7. Importante dato, la batería del JBL EON One Compact dura mucho más que la del Bose S1 Pro, comprobado. Reproducción musical por Bluetooth podemos conectar 2 Bose S1 Pro al mismo tiempo y 4 JBL EON One Compact al mismo tiempo con la aplicación. Mi veredicto, puedo decir que hay una brecha muy importante de precios entre estas dos acá en Colombia, donde yo vivo. En Estados Unidos es solamente de $50. Evidentemente la JBL suena más alto. Tiene tendencia a un sonido plano y esto la mayoría lo sentimos como aburrido, pero podemos ecualizarlo con mucho cuidado a un tono que nos guste. Similar, si lo queremos, a una Bose lo podemos hacer, ya que tenemos la posibilidad con la aplicación. La podemos utilizar para actualizar nuestro equipo, informándonos en qué momento podemos adquirir una nueva actualización. Podemos conectar al mismo tiempo 4 fuentes y ecualizar cada una tal cual como lo hacemos en una consola digital profesional. Y con los 3 grupos diferentes de efectos lograremos un sonido profesional sin cargar con una consola de mezclas de gran tamaño digital. Adicional a esto, se lanza el adaptador USB a voltaje de 12 y 9 voltios para conectar pedales de efectos y micrófonos WMS AKG inalámbricos. Es muy importante recomendar este altavoz para DJs, músicos o sonidistas profesionales que ya tienen experiencia. También a las personas nuevas que compren este altavoz es necesario recibir una breve capacitación para operarlo correctamente. Debe mejorar los controles del altavoz, que sean más intuitivos, la serigrafía o marcaciones que están al lado de los botones y los números para que la gente no se confunda en los 2 modos de mezcla y canal individual. La Bose representa estatus, presencia, clase. Se sabe que quien adquiere un producto Bose está por encima del promedio en cuanto al poder adquisitivo. En gran parte, la marca está enfocado al nivel de vida de las personas y a los estilos de vida de alta gama. Su principal ventaja es que es extremadamente fácil de manejar. Lo puedo recomendar a cualquier usuario. Viene ecualizada, con buenos graves y buenos agudos, tal cual como al oído humano le gusta. Tiene una batería más grande en tamaño, pero debe mejorar la duración con respecto a su competencia. Lamentablemente no tiene un indicador de batería en tiempo real. Puede ser mejor el sonido en tonemas cuando estamos con alta impedancia o instrumentos conectados. Cuando se está llegando a un nivel alto, los bajos se escuchan amortiguados y extraños. Y por último, tiene menos servicios que el JBL y es más costoso. Gracias por ver el video.